Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este torneo a ritmo clásico que se está jugando en Bucarest, en Rumanía, el Superbet Chess Classic, y que ya está tocando a su fin, ya que en el día de hoy se juega la novena y última ronda. Nos da tiempo a meter una partida más de esta octava ronda, muy interesante, que la partida va a estar muy igualada, siempre con temillas durante la misma, y que se va a decidir prácticamente al final. Por un lado está con piezas blancas Bogdan Daniel Daik y con piezas negras Levon Aronian. El gran maestro rumano entró prácticamente de rebote a este torneo debido a la enfermedad a última hora de un gran maestro que no pudo venir, y por otro lado cuajó una muy buena primera parte de torneo. No obstante, prácticamente todos los jugadores, tras las primeras rondas a ver bastantes tablas, pues después se han puesto los monos de trabajo y está Madmeyarov al frente de la clasificación. Veremos la misma, la clasificación provisional, una vez termine la partida. Por lo tanto, vamos con esta partida de la octava ronda, E4 por parte de Bogdan Daniel y Levon Aronian, que quería comentar, que no lo he comentado por decir una pincelada de él, que también es un jugador que está yendo de menos a más en el torneo, ¿no? Había hecho varias tablas, ganó ya una partida y vamos a ver qué pasa con esta. Se juega este C5, caballo F3 y tras D6 entramos en el ataque canal de la defensa siciliana por parte de las negras jugando la siciliana, y el ataque canal entra con este alfil B5. Hay varias maneras de defenderlo. Aronian opta por este caballo D7 y tras D4 hay varios cambios en dicha casilla. Se recaptura con la dama, de alguna manera esta dama pues se saca bastante temprano al centro del tablero, aunque todo esto se ha jugado bastantes veces. A6 en la posición, el alfil se le expulsa, se retira a E2 y tras este caballo G, F6, jugadas de desarrollo, las blancas aprovechan para enrocarse en corto. Ganando un poquito más de espacio en el centro, se juega este E6, torre D1 activando la torre, y por parte de las piezas negras se juega este alfil E7 para facilitar quizás el enroque en corto próximamente. Caballo C3, dama C7 también desarrollando, y tras este A4 de alguna manera no es que no se pueda jugar este B5 en caso de que este A6 buscase en las piezas negras algo de expansión en el flanco de dama, pero de momento en caso de que se jugase ese B5 y tras la captura del peón, las negras no pueden recapturar, ya que de momento la torre de A8 está sin defender. Por lo tanto, de alguna manera frena este posible avance por parte de los peones negros en el flanco de dama. De momento, Levon Aronian se enroca en corto y tras jugarse este A5 fija todavía más esta estructura. Es verdad que las negras podrían jugar un B5 o un B6 incluso, pero tras esta captura además quedaría de alguna manera este peón aislado lateral y podría ser más fácilmente atacable. No obstante, se puede dar el caso de esa posibilidad. De momento este torre D8, alfil E3, más jugadas de desarrollo, y tras este caballo G4 se toca al alfil D3. Este se retira a G5 y el caballo vuelve a F6. Es verdad que podríamos haber pensado aquí en algún cambio, es posible, y tras estos movimientos la línea seguiría de esta manera o una de ellas y habría bastante igualdad. Incluso se podría capturar también en G4 llegando a esta posición con ligera ventaja para las blancas. No obstante, aquí Aronian opta por volver con el caballo a F6 y tras dama C4 y ofrecer un cambio de damas, Aronian lo acepta. La partida continúa con este B5, se está atacando al alfil, permite esta captura al paso como comentamos y además se genera un peón aislado. Por lo tanto, vamos a ver cómo se defiende, cómo se ataca y cómo continúa la partida. De momento caballo por B6 para recuperar el peón. El alfil está atacado, se tiene que retirar y vuelve a E2. Si contamos material, es en cuanto a piezas son las mismas y en cuanto a peones son 6. La única diferencia es que en el flanco de dama hay este 2 contra 1 con este peón aislado y la estructura de momento de las blancas son de 4 peones y 2. Por lo tanto, tras estos movimientos, alfil B7, nueva jugada de desarrollo, las torres se conectan, alfil en la gran diagonal, caballo D2 y tras este torre D7 todo indica que va a haber
un doblaje de torres en la columna C. Está semiabierta, también en alguna línea podría ocurrir en la columna D, aunque es verdad que las negras tienen, digámoslo así, más espacio en esta columna C que en la D. Tras estos movimientos se juega la posición alfil D3, torre C7 y tras F3 para reforzar la defensa del peón de E4 se rompe en el centro con este D5. Aquí a continuación, disculpad, tras este D5 la partida continúa con alfil E3, también se trae al alfil un poquito al centro para defender. Se está tocando por ejemplo el caballo de B6 y aquí de momento primeros cambios: D por E4, caballo D por E4 y tras este caballo F de 5, como vemos tocando al alfil de casillas negras, se juega en la posición este alfil de 4. A la vez se refuerza la defensa del caballo de C3, F6 en la posición, como vemos ya estamos llegando prácticamente a un final y la idea de este F6 es permitir que el rey venga a F7 y de alguna manera pues ya se vaya acercando al centro del tablero en caso de que sea necesario. Por lo tanto, la partida continúa con este B3, el rey viene a F7 como comentábamos y más cambios: caballo por D5, caballo por... y tras estos cambios se juega en la posición este alfil C4. La partida continúa con A5, se empieza a empujar esta debilidad y tras estos movimientos se juega en la posición este C3. Es una idea muy interesante ya que este C3 por un lado está protegiendo la casilla de B4 en la que este peón también tenía control y este caballo podría saltar a la posición. Por lo tanto, por un lado este C3 previene ese caballo B4, también protege al alfil de D4, pero por otro lado ya no está en C2 y por lo tanto puede haber alguna debilidad nueva por parte de las piezas blancas. Tras estos movimientos, Aronian decide tomar parte en el flanco de rey, juega este G5 ganando espacio y tras torre A4 con la idea de doblar torres y atacar el punto de A5 se juega este F5. Se está atacando al caballo, es verdad que estos movimientos también generan debilidades de casillas en el flanco de rey donde se encuentra el rey negro, pero por otro lado de momento hay que retirar el caballo. Este viene a G3 y tras jugarse un alfil C5 en la posición, la idea es cambiar alfiles. De hecho ocurre en la partida y tras estos cambios la misma continúa con más cambios: alfil por D5, alfil por... y hay que comentar aquí que ambos bandos tienen el mismo material. Una gran diferencia puede ser esta alfil que tiene Levon Aronian y por contra Bogdan Daniel tiene este caballo. Por lo tanto vamos a ver cómo continúa la partida, también este 2 contra 1 en el flanco de dama que de alguna manera Bogdan Daniel está intentando apretar y vamos a ver cómo continúa. De momento se juega en la posición este C4 ya que el peón de B3 estaba atacado, se ataca al alfil, este se retira a C6 atacando a la torre y tras torre A3 se juega en la posición este A4. La partida ahora continúa con este torre D A1 doblando torres en la columna A y es verdad que aquí podríamos pensar en jugar un B por A4, pero el problema es que por un lado ya nos pueden capturar este peón y por otro lado también el peón de A4. Por lo tanto, tras varios cambios y la captura del alfil, las negras cuentan con cierta ventaja. Tras haber hecho este movimiento por parte de las negras de este A4, hay que señalar también que estos peones se encuentran en casillas blancas, al igual que este alfil que de alguna manera ya está teniendo cierto control en la diagonal y vamos a ver qué fuerza va a tener a partir de ahora. Bogdan Daniel decide doblar de momento torres en la columna A y aquí Aronian juega este torre G8 y esta idea es muy buena ya que de momento abandona la columna A, está defendido el peón con su alfil y vamos a ver cómo progresa en esta posición. La partida continúa con este B por A4, se deja sin defender este peón de C4, se genera un peón pasado, un segundo también, aunque va a caer prácticamente sí o sí, pero de momento hace este movimiento G4, un movimiento muy interesante en el que si las blancas capturan, pues se puede recapturar con la torre y ya hay bastante presión en la posición. Como vemos, el alfil se vuelve
pues una auténtica bestia en la gran diagonal, y de aquí que Bogdan Daniel cerrase con este F4. No obstante, ha generado varias debilidades. De hecho, el alfil ya está tocando directamente en G2, y una vez hechos estos movimientos es cuando ahora captura en C4. La partida continúa con caballo E2, ya que hay que defender esta debilidad, F4 ya que estaba atacada por la torre tras este movimiento, y aquí Aronian decide jugar este torre B8. Ahora veremos por qué la torre se lleva a B8 y no a A8 para de alguna manera contrarrestar el peón de A4. Está lejos, está pasado, está bien apoyado, pero vamos a ver si va a poder progresar. Tras estos movimientos se juega este torre 3 A2 y la partida continúa con alfil D5. Este movimiento también se protege al alfil, está en una diagonal, como comentábamos, no solamente controlando pues la gran diagonal hacia adelante, sino hacia atrás también de cara a alguna promoción. Además, este alfil, y en cuanto se quite la torre de C4, estaría tocando la torre de A2. Por lo tanto, es una auténtica bestia este alfil. De momento, Bogdan Daniel juega este A5 empujando su peón, y la partida continúa con el doblaje de torres y además ataque a la descubierta de la torre de A2. Esta se retira a D2, evita el ataque, pero no este movimiento. Torre B2, y la idea pues es seguir debilitando la defensa blanca. Tras estos movimientos se juega torre A D1. Aquí podríamos pensar en cambiar torres por parte de las blancas, pero realmente este caballo estaría clavadísimo, ya que como vemos torre y alfil estarían tocando el punto de G2, y quizás aquí las blancas podrían jugar un rey F2, pero estarían ya en una posición pues bastante mala, ¿no?, por decirlo así. Por lo tanto, para aguantar en la posición, Bogdan Daniel decide doblar torres, y aquí Aronian decide cambiar de momento una torre. Torre por D2, ahora sí torre A8 atacando a este peón de A5, y caballo C3 para atacar al alfil, ya que como vemos esta torre no puede defender en A2 el peón de A5, ya que está cubierta esa casilla por el alfil. Por lo tanto, tras estas capturas torre por A5, finalmente no se captura en D5, ya que aunque te estás quitando ese alfil bastante malo por parte de las blancas, es verdad que aquí una captura con la torre o incluso con un peón para generar un peón pasado pues mantendría en problemas a las piezas blancas. Por lo tanto, de momento se juega en la posición este rey F2, viene un poquito a la luz o también al juego el rey, y aquí la partida continúa con este alfil C6 colocado a 2 casillas del caballo blanco para controlar posibles saltos del mismo. Caballo D1, y tras este torre A4 ataca al peón de F4 y se defiende con G3. De alguna manera las piezas blancas podríamos pensar que tampoco están tan mal, en el sentido de que sus peones están en casillas negras, y aunque hay bastante control en la posición por parte de las piezas negras y cuentan con un peón de más, pues de alguna manera a ver si pueden aguantar esta posición. La partida continúa con este torre A1 y caballo B2. La idea de este caballo B2 es llevar el caballo quizás vía, un segundito, quizás vía D3 y también o colocarlo en E5, que sería una casilla bastante interesante para el caballo, pero al hacer este movimiento es verdad que permite la entrada de la torre a H1. Esto además lo aprovecha Aronian, ya que este peón prácticamente está cayendo sí o sí. La partida podría haber continuado con este rey E3 para proteger la torre, y quizás no se hizo este movimiento en la partida para evitar un alfil B5. Como vemos nuevamente, este alfil está a 2 casillas del caballo, controla cualquier tipo de salto del caballo, sobre todo ahí no puede saltar a cualquiera de estas casillas. Por lo tanto, de alguna manera este caballo pues estaría bastante pasivo en la posición. No obstante, al jugarse este caballo D3 para activar y llevar el caballo a E5, permite esta captura en H2 con jaque rey E3, y aquí ahora sí se deciden cambiar peones, ya que como vemos la diferencia es de 2 peones a favor de Aronian, rey por D2, y tras estos movimientos se juega en la posición rey E7. No obstante, hay que ver cómo entra el rey Aronian y cómo gana esta partida, ya que pues puede ser no una tarea fácil. La idea es traer el rey
por el centro del tablero e intentar insertarse en la defensa enemiga. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega este caballo E5, como habíamos comentado, se está atacando al alfil, este se defiende. Es verdad que ahora se podrían cambiar piezas, pero esto no le interesa a las blancas contando con 2 peones de menos. Sería más fácil ganar para las piezas negras. De momento se juega este rey E3, el rey viene a D5 y tras rey D3 para hacer oposición, el alfil viene a E8. La partida continúa con este rey E3, H5, se empieza a empujar este peón y la idea es incluso sacrificarlo para permitir el avance del peón de G, crear un peón pasado y así ganar la partida. De momento se juega en la posición este caballo D3, el rey viene a C4 y tras caballo E5 con jaque el rey sigue avanzando. Caballo D3 nuevamente la partida. Y tras este H4 se juega G por H4 y G3. Por lo tanto, las piezas negras cuentan con un peón pasado, pero hay que defenderlo y hay que promocionarlo. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega caballo E5, podríamos pensar en un rey F3 para atacarlo. Lógicamente se puede capturar el caballo o también primero jugar este alfil H5. En caso de capturar el peón, estás perdiendo esta pieza y además tus peones están completamente bloqueados y este rey no tiene ningún progreso. Por lo tanto, sería fácil para las blancas, esto no lo pueden hacer y tras este movimiento se juega caballo E5, se retira el caballo y ahora se puede intentar defender o atacar este peón de G3. Es verdad que este movimiento no es del todo bueno y quizás las piezas blancas aquí podrían haber jugado un caballo C1 para aguantar en la posición. Hay varias líneas, todas mantienen las tablas, incluso viendo una de ellas con este G2. El tema es que tienes un caballo 2 jaque, el rey se puede retirar por ejemplo a C4 y tras ese movimiento este caballo perfectamente defiende la casilla de G1 y en la posición hay tablas. Esto no pasa en la partida, se juega este caballo de 5 y vamos a ver cómo va a entrar el rey de Aronian en la posición. Tras estos movimientos, alfil H5, un movimiento muy importante ya que el rey, como vemos, está completamente bloqueado. No puede pasar de momento por ninguna de estas casillas, no tiene acceso al peón y tras jugarse en la posición caballo de 7, quizás por parte de Bogdan Daniel, la idea es pues repetir movimientos, ya que hay que recordar que no contaba con mucho tiempo en la posición. Por lo tanto, también este caballo C1 que no hace, pues le hace estar un poquito en desventaja. Y tras estos movimientos se juega primero E5. La verdad que es un movimiento que parece o podríamos pensar que es absurdo, pero es que la diferencia de jugarlo o no jugarlo es que la partida termine en tablas. En caso de no jugarlo y jugar, por ejemplo, este rey C2 para intentar penetrar en la posición, ya que este rey no puede venir ya a ninguna de estas casillas, ¿no? Por estar el alfil, el peón y el rey ahora tienen este caballo F6. Este caballo F6 ataca al alfil y para mantener este bloqueo sobre el rey blanco, el alfil podría venir a D1. No obstante, se puede jugar un H5 y para no perder el alfil, la línea podría continuar con E5. Si H6 hay varias líneas, todas conducen a tablas. Tras este jaque rey por F4 y tras G2, H7, ambos jugadores coronan con dama y aquí la partida continuaría en tablas. Por lo tanto, interesante hacer este 5, ya que así la partida continúa con caballo por E5. Ahora si las blancas jugasen este caballo F6, pues no funcionaría, ya que tienes este E por F4 con jaque y tras rey por F4 pues ya estás coronando, ¿no? G2 y es imparable, capturas el alfil pero pierdes la partida. Por lo tanto, se tiene que capturar este peón y esto permite continuar a las piezas negras con este rey C2. El caballo viene a D3 y tras rey D1 se abandona en la posición, ya que de alguna manera no hay continuación posible para igualar la posición. Quizás aquí tras este rey D1 se podría jugar un caballo F2 con jaque y aquí las negras pueden capturar, simplemente tendrían ventaja de peones o también no capturar e incluso jugar este rey E1 y posteriormente buscar la coronación. Por lo tanto, una partida muy interesante por parte de Aronian, que ha sabido pues mantener las opciones
en ese flanco de dama con ambas torres teniendo sus temas y un alfil que ha sido más poderoso que el caballo. Vamos a ver rápidamente, que no se me olvide, cómo está la clasificación. Me quito un momentito. Y como vemos, se han jugado 8 rondas, queda la de hoy, y en caso de que Madmeyarov lleva 5,5 puntos, Wesley So lleva 4,5, igual que Aronian, que fijaros que había comenzado de alguna manera todas sus partidas, pues habiendo perdido alguna con tablas, las últimas las ha ganado, y en caso de que pierda Madmeyarov, pues puede haber varias opciones, dependiendo de cómo vayan quedando las partidas. Por lo tanto, por mi parte, esto es todo. Vamos trayendo más vídeos y que tengáis buena semana. Un saludo. Hasta la próxima. Chao.